Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la oportunidad de permanecer en tu iglesia. En este mundo hay muchas personas, pero de entre ellas tú nos viniste primero por medio de la palabra de la verdad y la de vida eterna, y también tú nos salvaste a través del Evangelio. En este lugar hay hermanos, hermanas que desean y aman tu palabra que está escrita en la Biblia. También queremos entender tu santa voluntad hacia cada uno de nosotros, pero nosotros no tenemos la sabiduría para comprender tu voluntad. Así que te pedimos que nos hagas entender tu palabra por medio de el Espíritu Santo que está vivo. Todavía alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas, los cuales son nuestros queridos. Te pedimos que nadie vaya al infierno. Al contrario, a través de escuchar el seminario de la Biblia, queremos que ellos obtengan la vida eterna por Evangelio. Hoy también con tu palabra queremos obtener la buena enseñanza y buena doctrina para llevar bien la vida cristiana en el resto de nuestra vida. Sobre todo, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Confiamos en el Espíritu Santo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos ama. Amén. Hermanos, vamos a buscar la Biblia, Amos, capítulo 4, versículo 12. En el Antiguo Testamento, la Biblia Amos, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Despacio, leamos juntos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermanos, el día de hoy, a continuación de domingo pasado, vamos a aprender la palabra con el tema prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Especialmente nosotros en la iglesia, a través de la Biblia, repetidamente
aprendemos que nosotros estamos viviendo en el último tiempo. Vemos las señales del fin del mundo que están escritas en la Biblia, San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. O sea que aprendemos que somos última generación. De todos modos, cada domingo, repetidamente aprendemos que somos última generación. Estamos viviendo en el último tiempo. Sin embargo, nuevamente Dios nos permitió un nuevo año, el año 2025. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué Dios nos permitió el año nuevo, el año 2025? Según la Biblia, yo les puedo responder para que aún una persona más reciba la salvación. No hay ni una cosa más importante que ir al cielo para cada uno de nosotros. Entonces, Dios quiere que aún una más persona, aún una persona más reciba la vida eterna. Entonces nos permitió nuevo año. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 6, en la época de Noé, en aquel tiempo, este mundo estaba lleno de pecado, tanto que Dios no pudo aguantar. Entonces Dios decidió juzgar, es decir, destruir todo el mundo con las aguas, con diluvio. Pero al ver la Biblia, Dios decidió el tiempo de juicio, el tiempo de destrucción. Dios decidió el año de juicio. ¿Saben ustedes cuándo? ¿Qué año era juicio? ¿Qué año sucedió juicio de Dios? El año que Matusalén murió. No sé si sepan ustedes el significado del nombre Matusalén. La palabra Matusalén significa que si este hombre muere, habrá juicio de Dios en este mundo. De todos modos, Dios decidió el año, el tiempo de juicio para este mundo que estaba lleno de pecado. El año que Matusalén murió, el cual significa, si este hombre muere, hay juicio de Dios. Pero no sé si sepan ustedes que Matusalén, ¿cuántos años ha vivido? Matusalén, ¿cuántos años ha vivido? Él vivió hasta 969
años y murió. Sí, ¿verdad? Al ver la Biblia, Génesis capítulo 5 dice que Matusalén vivió hasta 969 años y murió. Para decirles de otra manera, el hombre Matusalén era el hombre que más tiempo ha vivido en este mundo. Y el año que Matusalén murió, sucedió diluvio universal. Vemos la familia de Noé, todos los hombres murieron, estaban ahogados, todos murieron. ¿Qué creen que significa esta palabra? Dios aguantaba mucho tiempo, con mucha paciencia, para que aún una persona más recibiera la salvación por medio de subir al arca. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? En nuestro tiempo también, como yo les dije, siempre conforme a la palabra de Dios, nosotros aprendemos que estamos viviendo último tiempo. Somos última generación. Podemos ver las señales del fin del mundo que están escritas en la Biblia. Aún así, este año Dios nos permitió. ¿Para qué? Dios quiere que aún una persona más obtenga la vida eterna para ir al cielo. Por esta causa, Dios nos permite este año. Vamos a buscar la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Apóstol Pedro, predicando acerca de la segunda venida de Jesús, nos comentó así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Se los leo. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9. Leamos juntos. El año no le tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Media parte dice así, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca. Así como dice esta palabra, Dios quiere que nadie vaya al infierno, sino todos los hombres sean salvos. Por eso es necesario que nosotros
entendamos la voluntad y el corazón de Dios. En este tiempo, normalmente los teólogos dicen así: desde Adán hasta Abraham, aproximadamente 2000 años, se llama la época iniciativa, 2000 años. Y de Abraham hasta nacimiento de Jesús, durante aproximadamente 2000 años, se llama la época media. Y desde nacimiento de Jesús, durante 2000 años, hasta ahora, se llama fin del mundo. Fin del mundo. Nuestro tiempo es finales del fin del mundo. Entonces podemos decir que desde el nacimiento de Jesús ya empezó fin del mundo. Nosotros estamos en finales del fin del mundo. Vamos a checar Hebreos capítulo 9, vamos a ver. Antes de Pedro, Santiago y Santiago y Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. 25, 26. 25, 26. Primero, yo voy a leer. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26, leamos juntos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En el versículo 26, media parte dice así: pero ahora, en la consumación de los siglos. En la consumación de los siglos significa fin del mundo. En el fin del mundo se representó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Otra vez vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ahora esta palabra está explicando acerca de Jesús. 20, leamos juntos. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En esta palabra también en los postreros tiempos significa fin del mundo. Por medio de la Biblia, nosotros podemos conocer desde Adán hasta Abraham la época iniciativa. Y de Abraham hasta Jesús, nacimiento de Jesús, la época media.
Y desde Jesús hasta ahora, fin del mundo. Sigue siendo, dice, fin del mundo. Especialmente nosotros vemos las señales del fin del mundo. Así que se puede decir que nosotros estamos viviendo finales del fin del mundo. Por eso la Biblia nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Los hombres mundanos, los que no recibieron la salvación, ellos no pueden preparar de ver a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Ellos no tienen interés en verdad. Ellos no quieren recibir la salvación. Ellos no creen en mundo eterno. Solo cristianos salvos. Solo los que recibieron la salvación por medio de la Biblia, ellos conocen este tiempo y la manera de ir al cielo, la manera de recibir el perdón de todos sus pecados. Para decirles de otra manera, solo los cristianos salvos pueden predicar el Evangelio para que las almas perdidas puedan recibir, puedan obtener la vida eterna. Quiere decir que nosotros tenemos la llave del cielo. ¿Sí me doy a entender? La Biblia dice, sí, verdad. San Juan capítulo 20 vamos a buscar. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 21. San Juan capítulo 20, versículo 21. Les leo. San Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 23, leamos juntos. A quienes remitiréis los pecados, los son remitidos. Y a quienes se los retuviréis, les son retenidos. Esta palabra es la de Jesús para con cristianos salvos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede decir así Jesús? Porque los cristianos salvos conocen la manera de recibir el perdón de pecado. O sea, ellos tienen la llave del cielo. Ellos predican el evangelio fuertemente con todo su corazón. Muchas personas alrededor de ellos reciben la salvación. Si no, nadie recibe la salvación. Nadie puede ir al cielo. Entonces, la vida de los salvos, el papel de ustedes es muy precioso o no. Es muy importante o no. Es muy importante. Es muy importante. Por eso dice así. Entonces, en este sentido, el día de hoy, y vamos a aprender la palabra con el tema, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La Biblia, Amós, capítulo 4, versículo 12, dice así, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel,
Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Algunos me dicen así, pastor, esta palabra es para solo Israel. ¿Será? Hermanos, una cosa, en la Biblia hay un concepto muy importante. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa a todos los cristianos salvos o no. No dice así. El pueblo de Israel no representa a todos los cristianos salvos, sino a un salvo, a un salvo. A cada uno de nosotros representa a cada uno de ustedes, a un salvo. Algunos teólogos, algunos pastores dicen así: el pueblo de Israel representa a todos los cristianos salvos. Y dicen así: los israelitas salieron de Egipto. Se llama Éxodo. Éxodo significa la salvación del alma. Después de Éxodo, los israelitas vivían en el desierto. Este significa la vida cristiana. Después de la vida desierto, los israelitas entraron en la tierra de Canaán. Canaán representa al cielo. ¿Es correcto o no? Es correcto. Está bien hasta ahora. Pero ellos dicen así: el pueblo de Israel significa a todos los cristianos salvos. En el desierto, muchos judíos murieron de ahí. Entonces, muchos israelitas no pudieron entrar en la tierra de Canaán. Entonces, de la misma manera, de entre los cristianos salvos, algunos no pueden ir al cielo. ¿Esta palabra es correcta o no? Es mentira. Es mentira. La doctrina mala. La enseñanza mala. Cada uno de nosotros tiene que pensar así. Todo el pueblo de Israel representa a un salvo, a cada uno de nosotros. Entonces, en el desierto, los judíos, los israelitas, muchas personas murieron. Ellos, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Los israelitas recibieron la salvación de la tierra de Egipto, la salvación del alma, nosotros también. En este mundo está lleno de pecado. Y de ahí nosotros, cada uno de nosotros recibió la salvación por medio del Evangelio. Y ahora estamos llevando la vida cristiana, así como los israelitas vivían en el desierto. Y de ahí ellos murieron. Muchas personas murieron. Significa que cada uno de nosotros, aún recibiendo la salvación, aún teniendo la fe verdadera, pero todavía, como siempre, cada quien tiene hábito mal. ¿Sí, verdad? Cada uno de nosotros todavía, aunque recibió la salvación, pero cada quien tiene mal hábito. Mal hábito. Llevando la vida cristiana hay que matar. Mal hábito tiene que morir. Llevando la vida cristiana. Pero cada quien, llevando la vida cristiana, cuando venga el Señor,
nosotros vamos a entrar en el reino de Dios, en el cielo. De todos modos, tienen que pensar que el pueblo de Israel representa a un salvo. Entonces, Amós capítulo 4, versículo 12, es para no solo los israelitas, sino también a cada uno de nosotros. ¿Hasta aquí sí me doy a entender? Es importante para entender desde Génesis hasta Apocalipsis, para entender la Biblia. Para cada uno de nosotros, a el pueblo de Israel dice así: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué creen que significa esta palabra? Por medio de esta palabra, cada uno de nosotros claramente puede conocer que sí o sí tiene que ver a Dios. Tiene que ver a Dios algún día. Todos nosotros vamos a ver a Dios cara a cara. Entonces tiene que preparar de ver a Dios. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que ver a Él. Antes de ver a Él, tiene que preparar de ver a Dios. Por eso toda la Biblia nos enseña, nos dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es decir, prepárate de ver a Dios. De ver a Dios. Lo que pasa es que esta palabra es la palabra que Dios le regañó al pueblo de Israel. Históricamente, en la época de Amós, en aquel tiempo, carnalmente, mundanamente y materialmente, Israel estaba prosperado. Estaba prosperado. Aún así, sin embargo, espiritualmente Israel era muy miserable. Ellos disfrutaban las cosas mundanas, materiales, carnales. Pero para decirles espiritualmente, ellos eran necios, eran miserables. Ellos no tenían interés en Dios, libertad y salvación. Ellos no quieren aprender la voluntad de Dios, que está escrita en la Biblia. Por eso Dios, como esto, les regañó: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hermanos, nuestro tiempo casi igual. Nuestro tiempo históricamente, nuestra época tiene tecnología avanzada, cultura avanzada. Hay muchas cosas que nosotros podemos disfrutar carnalmente. Pero la mayoría de la gente no están interesados en la verdad. Muchas personas no tienen interés en el mundo eterno. Después de la muerte, ¿qué va a pasar? No tienen interés. Con la palabra, Dios, con todo su corazón, nos predica, nos enseña, nos dice repetidamente: hay que preparar de ver a Dios. Hay que preparar de ver a Dios. Por eso el día de hoy vamos a pensar y meditar de qué manera podemos preparar de ver a Dios. Tal como dice la Biblia: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero ¿cómo?
¿Cómo? Hermano, primero, cada uno de nosotros tiene que distinguir el tiempo. Cada uno de nosotros debe de distinguir las señales de los tiempos. Como yo les dije, nosotros estamos viviendo en el tiempo que tiene tecnología, cultura avanzada. Entonces, ustedes tienen mucha ciencia. Los hombres mundanos, ellos tienen mucha información. Pero ellos no conocen en qué tiempo, en la época están viviendo. Ellos no conocen. Muchas personas están viviendo con su propia manera, no conociendo este tiempo, no distinguen este tiempo. Por eso, naturalmente, ellos no pueden vivir dignamente delante de Dios. En la época de Jesús también, cuando Jesús vino al mundo, los judíos no conocieron quién es Jesús, porque Él vino al mundo. A pesar de que Jesús mostrara a sí mismo por medio de muchos milagros, pero los judíos no entendieron quién es Jesús. Ellos no podían distinguir las señales de los tiempos. Los israelitas tenían que haber conocido a Jesús siendo Salvador, único Salvador. San Mateo capítulo 16, versículo 3. La palabra de Jesús, leamos juntos. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene árboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Dice así, y por la mañana, hoy habrá tempestad. Los judíos dicen así, porque tiene árboles el cielo nublado. Aún así Jesús les dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Los israelitas no podían distinguir las señales de los tiempos. Entonces, ¿qué tiempo era? Cuando Jesús vino al mundo, ¿qué tiempo era? ¿Qué tiempo? El tiempo de Mesías. Salvador vino al mundo. Era el tiempo, era la época de Mesías. Jesús testificaba a sí mismo. Jesús testificaba a sí mismo, siendo Salvador, a través de muchos milagros. Entonces los judíos tenían que haber conocido a Jesús como Salvador. Pero ellos, tal como dice esta palabra, no podían distinguir las señales de los tiempos. Entonces, ellos mataron a Jesús. Después de esto, ¿qué pasó? Los israelitas,
el pueblo de Israel fue destruido. Los israelitas fueron dispersados por todo el mundo y fueron matados. A donde quiera que fueron. La historia horrible. Tal como dice esta palabra, el distinguir las señales de los tiempos es muy importante. ¿A quién? A cristianos salvos. A ustedes. A ustedes. Por eso la Biblia, Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. ¿Qué creen que significa el conocimiento? Significa el distinguir las señales de los tiempos. Hay que acordarse que cada uno de nosotros está viviendo en el último tiempo. Para decirles de otra manera, estamos viviendo en el tiempo de la segunda venida de Jesús. Segunda venida de Jesús. Nosotros estamos viviendo finales del fin del mundo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varias iglesias. De entre ellas, la iglesia tesalónica. Los hermanos de iglesia tesalónica llevaban muy bien la vida cristiana y la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ellos siempre vivían pensando en el fin, en el fin. Ellos siempre pensaban en la segunda venida de Jesús. Entonces ellos podían vivir dignamente. Ellos siempre trataban de acercarse de la palabra de Dios. Entonces, al ver la Biblia, el apóstol Pablo los alabó. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Efesios, Filipenses y Colosenses. Y Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de versículo 1 a 6. Ustedes pueden pensar así, los hermanos de Tesalonicenses vivían como esto. De versículo 1, se los leo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en el noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 6, leamos juntos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Versículo 6 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así como dice esta palabra, en aquel tiempo los hermanos de la iglesia tesalónica, ellos vivían como esto. Entonces hasta el apóstol Pablo los alabó. Vamos a buscar la Biblia, capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, de versículo 2. Versículo 2, yo les voy a leer. Damas, siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7, leamos juntos. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de la Acaya que han creído. Tal como dice esta palabra, a Pablo los alabó así. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos. Habéis sido ejemplo a todos. Los los hermanos de iglesia tesalónica llegaron a ser buen ejemplo a todos los salvos. ¿Por qué? Porque los cuales ellos pensaban en el fin y podían llevar bien la vida, su vida, correctamente y rectamente. Ellos pensaban así. La segunda venida de Jesús está muy cerca, está muy cerca. Pero nosotros, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos finales del fin del mundo. La segunda venida de Jesús, ¿es más cerca o no? Está más cerca, está más cerca. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que llevar nuestra vida delante de la segunda venida de Jesús? Más cerca, más cerca. La segunda venida de Jesús, que está escrita en la Biblia. Romanos 13, leamos juntos. Y esto, conociendo el tiempo, otra vez leamos juntos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En letra roja dice así, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. En esta palabra, hermanos, que en esta palabra nuestra salvación, la salvación, no se refiere a la salvación de alma, sino salvación del cuerpo. En esta palabra, la salvación significa la de cuerpo, la de cuerpo. Repetidamente, nosotros por medio del seminario de la Biblia, conforme a la Biblia, concretamente nosotros aprendemos. Somos última generación. Podemos ver claramente delante de nosotros. Suceden las señales del fin del mundo.
cada quien tiene que vivir correctamente y directamente delante de Dios, preparando de ver a Dios. Por eso la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cómo? Nosotros tenemos que distinguir las señales de los tiempos. Otra vez la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que examinar. Hay que examinar. ¿De qué? Hay que examinar a sí mismo. ¿Que está en la fe verdadera o no? ¿Sí me doy a entender? Primeramente, cada quien tiene que distinguir las señales de los tiempos y después, cada quien hay que examinar a sí mismo si está en la fe verdadera o no. La Biblia dice. En la iglesia cristiana, en la iglesia católica, muchos congregantes van a la iglesia, pero no examinan a sí mismo que están en la fe verdadera o no. Incluso ellos no tienen capacidad de examinar su fe. ¿Por qué? Porque ellos no conocen exactamente y detalladamente la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ellos no tienen el conocimiento de la verdad. Naturalmente, ellos no pueden examinar su fe. No conocen la Biblia. Pero la Biblia nos dice así. Leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esta palabra es la palabra muy grave, muy seria, muy fría. Dice así, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Quiere decir que si no tienen la fe verdadera que está escrita en la Biblia, no pueden ir al cielo, sino al infierno. ¿Es la palabra muy grave o no? Es muy grave, muy grave. Nosotros, durante 3 domingos, con la palabra primera de Corintios capítulo 3 de 13, la fe, la esperanza y el amor, estos 3. El mayor de ellos es el amor. Acerca de primera de Corintios capítulo 3 de 13, con 3 domingos hemos aprendido. Especialmente 3 domingos, nosotros seguimos aprendiendo referente a la fe verdadera, a la fe verdadera. Vamos a pensar, hermanos. Por la fe estamos seguros de que la Biblia es la verdad. Por la fe estamos seguros de que Dios está vivo. Por la fe nosotros recibimos el perdón de todos nuestros pecados por el Evangelio. Por la fe
nosotros estamos llevando la vida cristiana. Por la fe, algún día vamos a entrar en el reino de Dios. Si es así, nosotros es necesario que chequemos, examinemos nuestra fe conforme a la palabra de Dios, sí o no. Es importante. Es importante, hermanos. La fe es muy importante. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero claramente creemos en Él, como si hubiéramos visto a Jesús. Nosotros no hemos ido al cielo, pero recibimos la verdad sobre el cielo, como si hubiéramos ido al cielo. La fe nos guarda. Por eso la Biblia dice, los cristianos salvos son guardados por el poder de Dios, mediante la fe. La fe. Primera de Pedro 1, 8 al 9. Leamos juntos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inafable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inafable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tal como dice esta palabra, por la fe recibimos la salvación. Tenemos la vida eterna. Algún día vamos a ir al cielo. Entonces, el probar, el examinar a sí mismo que está en la fe verdadera. Es importante, ¿no? Es importante. No es demasiado repetir la importancia del checar su fe. Hay que probar y examinar su fe. ¿Pero cómo? ¿De qué manera puede examinar su propia fe? ¿Cómo, hermanos? Al ver la Biblia, San Mateo capítulo 7, versículo 20, dice así: por sus frutos los conoceréis. Sí, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Hay que checar, hay que probar y examinar su fe por medio de sus frutos. Sus frutos. ¿Qué creen que son frutos? ¿Qué creen que son frutos? Si ustedes tienen la fe verdadera, cuya fe no cambia, no cambia. Apocalipsis capítulo 3 dice, la fe verdadera no cambia como oro. Pasando tiempo, con el paso de tiempo, pasando mucho tiempo, el oro cambió o no. No cambia, no cambia. Pasa lo mismo, la fe verdadera no cambia, no cambia. Al ver la Biblia, primera de Pedro capítulo 1 dice que aún teniendo mucha dificultad, mucha aflicción, mucha tribulación, la fe verdadera no cambia. No cambia. Vamos a examinar nuestra fe. Delante de muchas dificultades, mucho padecimiento,
mucho sufrimiento. ¿Mi fe cambió o no? Hay que examinar. Y la Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, la fe sin obra está muerta. Quiere decir que la fe verdadera está con obras, con obras. Vamos a examinar nuestra fe. En la iglesia, en su hogar, en su trabajo, ¿tiene obra? ¿Lleva obra? ¿Que está escrita en la Biblia como hijo de Dios? ¿Como cristianos salvos? Hay que checar su fe por medio de su obra. Y los que tienen la fe verdadera no se apartan de la iglesia verdadera. Un discípulo Pedro dice así a Jesucristo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Nosotros también podemos decir así. Nosotros podemos dar testimonio como esto. Señor, ¿a quién iremos? En este lugar, la iglesia, que es el cuerpo del Señor, predica, tiene las palabras de la vida eterna. No podemos apartarnos de esta iglesia. ¿Sí me doy a entender? Sí, hermanos. Yo estoy seguro de que en esta iglesia el Espíritu Santo hace la buena obra. Ustedes son pruebas. Ustedes son evidencias. A través de la palabra, el evangelio que la iglesia predicó, ustedes han recibido la salvación. Solo la salvación puede hacerse. Solo la obra de Espíritu Santo. Y también llevando la vida cristiana también. Nosotros estamos llevando la vida cristiana por la ayuda de Espíritu Santo. Ahora los salvos son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Veamos juntos que Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, vamos a pensar juntos. Vamos a pensar seriamente. Cuando venga el Señor, cuando sea la segunda venida de Jesús, cada uno de ustedes, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita ustedes? Cuando sea venga el Señor, ¿con qué ustedes pueden ver al Señor? Con la fe. Con la fe. En aquel tiempo solo necesitamos la fe verdadera. La fe verdadera. Entonces, iglesia siempre les dice, consejo, hermanos, vamos a escuchar la palabra, vamos a asistir a la reunión para aprender la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchando y aprendiendo la palabra de Dios, con el paso del tiempo, naturalmente ustedes pueden tener la fe verdadera. La fe verdadera significa, está escrita en la Biblia. Con la fe que está escrita en la Biblia, pueden entrar en el cielo que está escrito en la Biblia.
Entonces, el aprender, el escuchar, el oír la palabra de Dios es muy importante. Es el tiempo muy precioso, muy precioso. Y también aprendiendo y escuchando la palabra de Dios, ustedes pueden tener la fe. Y también ustedes pueden tener el corazón muy firme. Como yo tengo que persistir. Yo tengo que persistir en la verdad. Hay que persistir en lo cierto. Yo tengo que persistir en la iglesia verdadera. Naturalmente podemos tener este corazón, esta decisión. Prepárate para venir al encuentro de Dios. ¿Cómo? Tal como dice esta palabra, persistir en persuadir. Para decirles de otra manera, hay que persistir en lo cierto. En lo cierto. La Biblia segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, leamos juntos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3, 14 dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Perdón, hermanos, yo les digo personalmente, me encanta esta palabra. Me encanta esta palabra. Persiste en lo cierto. Lo que pasa es que alrededor de nosotros hay muchas cosas suceden, ¿sí, verdad? Muchas cosas suceden. Pero nosotros no podemos estar seguros de estas cosas que suceden alrededor de nosotros. Hay cosas que son ciertas, casi no. Pero la palabra de Dios es muy cierta, es muy cierta. Toda la palabra de Dios es la verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra se cumple sin falta. ¿Por qué? Porque Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Así que la palabra de Dios, la Biblia, es más cierta. ¿Qué debe hacer? Tenemos que persistir en la palabra de Dios. La Biblia, Hebreos capítulo 6 dice, es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Entonces, cada uno de nosotros tiene que persistir en lo cierto, en la palabra, en la iglesia, en la verdad. Persistir en el evangelio que está escrito en la Biblia. Hay que permanecer en la iglesia que está escrita en la Biblia. Hay que predicar. O sea, tiene que persistir en predicación. Si nosotros hacemos así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La Biblia San Juan capítulo 15 dice así, va a llevar frutos. Va a llevar frutos. ¿Cómo? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, para redarguir, para corregir. Por medio de estas cosas,
los cristianos salvos llegan a ser los dignos. Así que nosotros hay que distinguir las señales de los tiempos. Hay que examinar a sí mismo que está en la fe verdadera y tiene que persistir en lo cierto. Si es así, nosotros, cuando sea la resurrección, cuando sea la segunda venida de Jesús, cuando venga el Señor, nosotros vamos a tener el corazón valiente. O sea, nosotros podemos tener mucha confianza. La Biblia primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, leamos juntos. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y ahora, hijitos, por medio de esta palabra podemos conocer esta palabra, primera de Juan, segunda Juan, tercera Juan. Esta palabra es para los salvos. Hijitos, permaneced en él. La iglesia es el cuerpo del Señor. Permaneced en la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. El corazón valiente. El corazón valiente, teniendo mucha confianza, puede ver a Dios, puede ver al Señor, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, hay que distinguir las señales de los tiempos, hay que examinar su fe. Hay que persistir en lo cierto, en la verdad. Y si es así, nosotros vamos a tener la confianza tan grande. Y al fin, nosotros podemos hacer la buena obra. La buena obra. ¿Qué creen que es la buena obra, hermanos? Antes de ver a Dios, nosotros haciendo buena obra, podemos ver al Señor. Entonces, ¿qué creen que es la buena obra? Vamos a buscar la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Yo les leo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 17, leamos juntos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 14 dice así. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Hermanos, ¿qué creen que es
toda buena obra. Si es así, entre todas las buenas obras, qué creen que es la obra más buena? ¿Qué creen que es más buena? La predicación, la predicación. No hay ni una obra más buena que predicación. No hay ni una obra más buena que predicar el Evangelio a las almas perdidas alrededor de nosotros. ¿No es así? Nosotros podemos salvar a las almas que van a ir al infierno. ¿Es la buena obra o no? Es una buena obra. No hay ni una obra más buena que predicar la palabra de la vida eterna a las almas, a las almas. Como sabemos, a partir del 20 de enero, desde próxima semana, nosotros tenemos el seminario de la Biblia. Todavía alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas, los cuales son nuestros queridos. Vamos a invitar para que aprendan la verdad y reciban la salvación y vayan al cielo. No hay ninguna cosa más importante que esto. ¿No es así? Sí, hermanos. ¿Cómo no? Es verdad. Hoy aprendimos la palabra con el tema prepárate para venir al encuentro de tu Dios. O sea, prepárate de ver a Dios. De ver a Dios. Repetidamente yo les digo, estamos viviendo en el último tiempo. Por eso, a través del seminario, vamos a distinguir las señales de tiempo y vamos a examinar nuestra fe y vamos a persistir en la verdad y vamos a predicar. Hoy hasta aquí y oramos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado del infierno por medio del Evangelio. Según tu palabra, conocemos que estamos viviendo en el último tiempo, especialmente finales del fin del mundo. En este tiempo queremos llevar bien nuestra vida a través de tu palabra, pero somos muy débiles, a veces somos muy necios, pero tenemos el corazón muy firme que queremos vivir rectamente delante de ti. Y también nosotros tenemos el seminario de la Biblia. Te pedimos que muchas almas asistan a este seminario y aprendan bien y se den cuenta tu amor por medio del Evangelio y reciban la salvación. Para esto, todos los hermanos que están aquí y quieren invitar a las almas, así que nosotros queremos glorificarte y con todo nuestro corazón. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.